Aunque Marte está separado de la Tierra por decenas de millones de kilómetros de espacio, está conectado a la Tierra por lazos estrechos. Durante siglos, el planeta rojo ha atraído la mayor atención de la humanidad y ha guardado los mayores secretos de culturas largamente desaparecidas y respuestas a las preguntas que la gente ha tenido desde la antigüedad. Marte, el cuarto planeta, más que otros planetas en el sistema solar parecido a la Tierra. Si se compara la Tierra con Marte, tienen el mismo ángulo de inclinación axial y hacen una rotación completa alrededor de su eje casi en el mismo tiempo. El eje de Marte, al igual que el eje de la Tierra, está sujeto a oscilaciones cíclicas que los astrónomos llaman precesión. Al igual que la Tierra, Marte está ligeramente aplanado en los polos y expandido en el ecuador. Hay 4 estaciones del año. Marte tiene cascos polares cubiertos de hielos, montañas, desiertos y tormentas de arena. Aunque Marte es ahora un desierto sin vida, hay evidencia de que en la antigüedad había ríos y océanos allí, y que el clima y la atmósfera eran similares a los de la Tierra. Pirámides y la Esfinge. Las primeras imágenes tomadas en 1972 representaban una sección de la superficie de Marte conocida como el Cuadrángulo Eliseo. En el este de la parte central se pueden ver estructuras triangulares y piramidales. Especialmente interesantes son las 4 estructuras que componen sobre la superficie marciana una construcción precisa muy similar a la disposición de las pirámides de la Tierra. En este sentido, también tienen mucho en común con otras pirámides marcianas, ubicadas en la región llamada Sidonia, a unos 40 grados latitud norte y en el otro lado del planeta desde Elisia. Las pirámides de Sidonia fueron fotografiadas en 1976 por la sonda Viking 1, desde una altitud de unos 1.600 kilómetros. En la foto se pueden ver muchos elementos que tienen origen artificial. Lo más sorprendente es una enorme cara similar a los rasgos de la gran esfinge terrestre. La segunda fotografía, tomada 35 días después, bajo diferentes condiciones de iluminación, reveló otra imagen. Esto permitió hacer análisis comparativos y mediciones exactas del rostro. A unos 16 kilómetros del rostro se encuentra una pirámide de 5 lados, DIM, que lleva el nombre de los empleados de la NASA, Vincent Di Pietro y Grigoli Molinar. Está orientada como la Gran Pirámide en Egipto, casi precisamente según la línea eje norte-sur. La fachada de la pirámide DIM tiene 3 caras dispuestas en un ángulo de 60 grados. El eje central apunta al rostro. El borde a la izquierda de este eje apunta al centro del objeto, que los investigadores de Sidonia apodaron la ciudad. El borde a la derecha del eje central apunta a la parte superior de la estructura abovedada, llamada cúpula. Al descubrir la pirámide pentagonal, Di Pietro y Molinar notaron que sus dimensiones eran de 1.6 kilómetros por 2.6 kilómetros. Estas figuras se aproximan al máximo a la proporción de oro, el número áureo. Richard Hoagland, ex consultor de la NASA, observando la perfecta simetría especular de 5 caras de la pirámide DIM, señaló: si superponemos la famosa figura de Da Vinci, el hombre en un círculo, en los contornos geométricos perfectos de las pirámides DIM, estos coincidirán. DIM parece ser una sorprendente demostración de proporciones humanoides construidas sobre un terreno de otro planeta, prácticamente a la sombra del principal rostro humanoide. Rostro no es una estructura solitaria en la planicie de Sidonia, sino que está rodeado de otras estructuras anómalas, que según algunos investigadores son aún más importantes. Hoagland dibujó una línea horizontal en ángulo recto desde el eje vertical de la estructura rostro. Ella lo llevó al centro de 4 pequeños montículos dispuestos en forma de cruz y un pequeño montículo central, que a su vez parecía estar en el centro de un grupo de 10 formas geométricas piramidales. Llamó a esta colección de paisajes la ciudad y la describió como la construcción rectangular de estructuras masivas alternando con varias pirámides de menor tamaño y pequeños edificios de forma cónica. Todo esto se encuentra en una zona de 4 por 8 kilómetros. Está sujeto a una disposición rectangular creada por numerosos elementos situados en ángulos recto entre sí, incluyendo hasta calles rectas que siguen una dirección aproximada de norte a sur. En las ubicaciones de las estructuras, montículos y pirámides de Sidonia se encontraron las correspondencias matemáticas de la proporción áurea. Algunos investigadores consideran que la hipótesis sobre el origen artificial de Sidonia no es accidental, ya que idéntica geometría se ha encontrado en varios monumentos arqueológicos en la Tierra. Así, el antiguo Teotihuacán, en el Valle de la Ciudad de México, también se encuentra a 19.5 grados de latitud norte. Aquí, sobre el Sendero de los Muertos de 4 kilómetros, hay 3 grandes pirámides: la pirámide
del Sol, la pirámide de la Luna y la pirámide de Quetzalcóatl. Las estructuras de Teotihuacán también fueron construidas según la geometría sagrada. Al medir las pirámides de la Luna y del Sol en Teotihuacán y la pirámide de I.M. en Marte, se encontraron que sus ángulos corresponden a la latitud en la que se encuentran. La ubicación y este cálculo de las construcciones en Marte no puede ser una formación natural. Esto demuestra que son construidas por una civilización altamente desarrollada y pueden estar interrelacionadas con las pirámides en la Tierra. Clima en Marte. En Marte hace un frío extremo. La temperatura media en el planeta es de menos 23 grados centígrados y en algunos lugares baja hasta menos 137 grados centígrados. Hay una enorme escasez de gases vitales, como el nitrógeno y el oxígeno. Ahora Marte es un planeta muerto, seco y frío. A una temperatura media de 23 grados bajo cero no hay agua líquida, pero hay agua congelada en forma de hielo. Las fotografías de Marte, tomadas a corta distancia, muestran evidencia de la existencia de antiguos océanos, ríos y lagos, rastros de fuertes lluvias e inundaciones desastrosas. Esto sugiere que el clima en el planeta antes era favorable para la vida. No hay duda que en algún momento de su historia el planeta ha sido sometido a un cataclismo de proporciones inimaginables, que, según algunos científicos, privó a Marte de su atmósfera original y una vez abundante en recursos de agua líquida. En sus estudios, el doctor en ciencias geológicas y mineralógicas, el profesor Alexander Portnov, escribe: había mucha agua en Marte. Esto se evidencia en las fotos obtenidas por equipos espaciales de una extensa red de ríos y grandes valles fluviales que se asemejan al famoso Cañón del Colorado en los Estados Unidos. Los mares y lagos congelados de Marte están ahora probablemente cubiertos de arenas rojas. Marte parece haber sobrevivido a la gran edad de hielo a la vez junto a la Tierra. La última gran glaciación terminó en la Tierra hace solo 12.000 o 13.000 años. Las fotografías de Marte muestran que allí también se produce el deshielo de la capa de permafrost de muchos metros de largo. Esto se evidencia en los deslizamientos de bloques gigantes de suelo rojo derretido en las laderas de los valles fluviales. Como el clima de Marte es mucho más frío que el de la Tierra, este sale de la época de última glaciación mucho más tarde que nosotros. Los escritos científicos de los astrónomos Victor Clue y Bill Napier afirman que el cataclismo que afectó a la Tierra al final de la última edad de hielo ocurrió al mismo tiempo que el cataclismo que destruyó Marte, y que estos dos eventos pueden tener la misma causa. Los investigadores también señalan que en el momento de este desastre, Marte tenía mucha agua, pero estaba mayormente bajo la superficie. Francois Costard, astrónomo del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia y uno de los primeros en plantear la teoría del tsunami, rastreó el proyecto de la destrucción de la Hora observando el paisaje marciano. El tsunami podría haber sido causado por un terremoto o una erupción de un volcán de aguas profundas. Michel Melin, quien estuvo involucrado en el procesamiento de datos del Mars Pathfinder, dice: fue un gran cataclismo. Una inundación de esta magnitud en la Tierra llenaría toda la cuenca mediterránea. Aunque el agua líquida en la superficie es inestable en las condiciones actuales, estamos observando evidencias generalizadas de erosión hídrica. Las características más interesantes del paisaje son los amplios valles secos que pueden haberse formado como resultado de graves inundaciones. Mientras que en la Tierra predominan curvas suaves y formas redondeadas, Marte presenta bruscos contrastes. Sus valles son los más bajos, sus cañones los más profundos y sus volcanes son los más altos del sistema solar. A falta de tal punto de referencia como el nivel del mar, los científicos relacionan las alturas y profundidades marcianas con el condicional nivel de la superficie. La cima del volcán gigante Olimpo, situada a 27 kilómetros sobre la superficie, es el punto más alto del planeta, y el fondo del sistema de cañones, conocido como el Valle del Mariner, a 7 kilómetros bajo la superficie, es el punto más bajo. Miles de grandes cráteres en la superficie indican que el planeta ha sido bombardeado repetidamente por cometas y asteroides. El objeto caído que causó la formación del cráter Hélade en Marte tenía un diámetro de 100 kilómetros y los otros dos que produjeron los cráteres Isida y Argyll 50 kilómetros y 36 kilómetros respectivamente. Las fallas características en la superficie marciana indican que en algún momento hubo un cambio significativo en la velocidad de su rotación. Según las leyes de la mecánica celeste, Marte debe hacer una rotación cada 8 horas. En vez de esto, una rotación completa le toma casi 25 horas. Otra característica interesante de Marte es la ausencia casi completa del campo magnético, aunque no existen pruebas innegables de que el planeta tuvo un fuerte campo magnético en el pasado.
Ornov Alexander Mikhailovich, profesor geólogo, afirma: la catástrofe en Marte sucedió hace poco, apenas unas cuantas decenas de miles de años. Esto evidencia la conservación perfecta del relieve, valles de los ríos y cráteres de meteoritos, a pesar de las tormentas intensas de polvo. Graham Hancock, en su libro Los misterios de Marte, presenta datos de muchos científicos sobre la existencia en Marte de una civilización altamente desarrollada que fue destruida hace unos 20.000 años. Una versión de la catástrofe planetaria en Marte que llevó al debilitamiento del campo magnético es la inversión de los polos magnéticos. La presencia de un débil campo magnético en Marte podría indicar la inversión de estos polos en este planeta en este momento. En el caso de la inversión de polos, el campo magnético que protege a todos los seres vivos del efecto del viento solar desaparece. Durante este periodo también se producen desastres naturales. El debilitamiento del campo magnético en Marte en el pasado dio lugar a la evaporación de la atmósfera en el planeta rojo y el cese de la vida biológica. Esta hipótesis es apoyada por el candidato en las ciencias físicas y matemáticas, el astrónomo Vitaly Alexandrovich Bronstein, en el libro Planeta Marte, donde escribe: según Smasha Slemovich Dolnigov, no se puede descartar que Marte es un planeta vivo, pero actualmente se encuentra en la fase de transición del campo magnético a través del punto cero. Tales transiciones o inversiones, como señalan datos paleomagnéticos, reiteradamente tuvieron lugar en la Tierra. El subdirector del Instituto de Física de la Tierra, en honor de Smith, de Academia de Ciencias de la Federación Rusa, doctor en Ciencias Geológicas y Mineralógicas, Roman Veselovsky, declaró: suceden así llamadas las inversiones del campo magnético, cuando se produce cambio de polos. La posición del polo norte y el polo sur magnético se intercambian. Y existen datos que en el momento de cambio de polos, el campo magnético se desactiva, o sea, desaparece por un periodo de tiempo. De acuerdo con la versión del físico Konstantin Sakharov, la inversión periódica de los polos se lleva a cabo de forma continua a través de las rotaciones regulares del núcleo debido al llamado efecto Zhanyvekov. De acuerdo con este efecto, cualquier cuerpo giratorio de forma irregular o con la distribución de masa desigual en condiciones de ingravidez realizará periódicamente una vuelta o giro de 180 grados, seguido de un cambio de campo magnético. Lo que estamos viendo en Marte ahora bien puede ser el resultado de un cambio en los polos magnéticos y geográficos causados por el desplazamiento del núcleo. Estos procesos son cíclicos. Su periodicidad para cada cuerpo celeste es diferente y dependen de su masa y ubicación en el espacio. La historia siempre se repite. Una vez, digamos, en otros planetas y en otras civilizaciones, alguien intentó hacer algo. Lo mismo estuvo contando. Y finalmente vemos los planetas rojos completamente vacíos. ¿Por qué? Sin embargo, había vida en ellos. Porque alguien habla y otros no escuchan. Y el que oye dice: no me concierne. O otra vez hablan. Las catástrofes globales en los planetas ocurren cíclicamente y, mirando al planeta Marte, ¿estamos seguros de que a nuestro planeta no le espera un mismo destino? Porque ahora estamos viendo que la Tierra está experimentando un aumento de cataclismos todos los días, que el calentamiento global está siendo reemplazado por el enfriamiento global, que algo le está sucediendo al núcleo de la Tierra, al campo magnético. Nosotros, como toda la humanidad del planeta Tierra, necesitamos ahora pensar mucho en las experiencias pasadas y trabajar ya, ahora, para unir a todas las personas frente a una catástrofe inminente. Bueno, sí, las personas que escuchan su conciencia, su mente, ellos, incluso entendiendo la inevitabilidad de una catástrofe, intentan, no sé, armarse, crear algunas reservas, encerrarse de todos. Claro. Como si pudieran sobrevivir solos. ¿Y qué podrán hacer? ¿Cómo podrán sobrevivir si el mundo cambia? Por supuesto. Diré más, ¿sobrevivió Marte? No. ¿Por qué debería sobrevivir este planeta si un planeta que estaba en condiciones más favorables no sobrevivió? Y era más rico y mejor. Bueno, ahora nadie duda que había agua allí, que había vida, que había civilización. Demasiada evidencia para esto. Bien, ¿dónde está? Después de todo, no solo un planeta estaba en este sistema solar. Duele escuchar que la gente se alegra de que voy a estar bien. Para mí y para nuestro estado, cambios climáticos van a resultar positivamente. Y ahí están esos... 2 veces al año cultivaremos papas. Sí, y es doloroso que la sociedad no se perciba como una unidad integral. Miren, si el problema fuera solo el hecho de que se calentará, entonces no es un problema. Para muchos todo está bien. ¿Acaso es un problema que en algún lugar se calienta y en algún lugar se enfría? Bueno, se ha distribuido. Aquellos a los que les gusta el calor se mudaron a donde está el calor. Los que prefieren la nieve se mudaron a donde está la nieve. El problema está en el caos y en la destrucción.
porque estos cambios conducen al devastamiento y a la destrucción, y muchos lo saben. Ahí es donde está el desastre, y la destrucción sería soportable si fuese la economía. ¿Sabéis? Se puede destruir toda la economía del mundo, y luego restaurarla, juntos, y no habrá un gran problema. Nosotros, los humanos, sobreviviremos si queremos. Bueno, la cosa no es la destrucción de la economía, la cuestión es la destrucción del planeta. Pero ¿hay algo todavía que podamos hacer? Todavía se puede. Si no se pudiera hacer nada, no lo intentaríamos, no haríamos nada. ¿Qué es en general una sociedad creativa? ¿Cómo lo ve usted? ¿En quién está enfocada esta sociedad? ¿Ves? En el ser humano. Sociedad creativa, en mi opinión. Por supuesto, cuantas personas, tantas opiniones hay. Pero, nuevamente, una sociedad creativa es simple. Es muy cómoda y conveniente para las personas. ¿Por qué? Porque se centra en los beneficios y libertades de la persona. Y esa es la esencia de una sociedad creativa. No hay mentiras, no hay engaño. Y lo más importante, no hay poder. Porque todo el poder pertenece al ser humano. No hay superestructura sobre él. Todo depende de nosotros. Y volvemos ¿a qué? A la unidad de nuestra atención, donde la ponemos todos juntos. Si queremos vivir bien, si queremos vivir con dignidad humana, entonces es en esto en lo que debemos invertir nuestra atención. Es decir, nuestro tiempo, nuestras fuerzas para construir un futuro para nosotros mismos y, digamos, para nuestros hijos y descendientes. Y considerándolo hoy en día, en realidad es muy fácil construir una sociedad creativa. Diré así, si realmente lo queremos, y todos los que entendieron el significado y la esencia de la sociedad creativa de la que hablaremos ahora, entonces es posible construirla en 10 años. Genial. 10 años, y viviremos en esta sociedad creativa. Pero, de nuevo, depende de las personas, de sus deseos, de sus aspiraciones. Si no hacer nada y poner esperanzas en alguien, que alguien lo hará, no va a construirse, porque la sociedad creativa es la tarea de todas las personas. Esto no es solo un asunto de, digamos, algunos compañeros ideológicos que deben hacer algo a alguien, sino es el asunto de todos y cada uno. Este es nuestro asunto.